Lo primero que te va a poner en el programa es recuento de glóbulos rojos. Es de 4.5 a 5 millones. ¿Ya? En el hombre más o menos de 4.8 a 5.5. ¿Ya? Más o menos así. En el hombre podemos decir de 5 a 5.5, en la mujer de 4.5 a 5. Pero esos parámetros pueden variar. Entonces, el hematocrito, ¿qué quiere decir? Es la relación plasmática globular, o sea, es la relación entre la masa globular de glóbulos rojos y el plasma. Como vemos aquí, tengo el plasma y aquí tengo los glóbulos rojos, los cuales se van a precipitar, van al fondo del tubo. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo puedo realizar mediante dos métodos. El laboratorio lo hace mediante este tubo de Wintrop, se llama, o los tubos capilares. Entonces, colocan sangre en estos tubos, ¿ya? Y los llevan a una máquina donde los centrifugan durante una media hora y luego hacen que se separen los glóbulos rojos del plasma. Entonces, la relación que hay es más o menos un 55% de plasma y un 45% de glóbulos rojos. Entonces, los límites van a ser que el hombre más o menos puede llegar hasta un 47% y en las mujeres un 42%. Entonces, en el hemograma siempre te va a reportar el hematocrito. ¿Ya? Este hematocrito puede ser alto cuando está mayor a 47 o mayor a 48%. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de glóbulos rojos es mayor. ¿Y esto cuándo se da? Por ejemplo, en las personas que sufren deshidratación. Entonces pierden líquido y hay mayor concentración de glóbulos rojos. Es por eso, si usted tiene un paciente que sufre de deshidratación y le hace un hemograma, generalmente el hematocrito está elevado. ¿Por qué? Porque ha perdido líquido, plasma, agua. ¿Ya? Hematocrito bajo. Igualmente, el hematocrito bajo es cuando está por debajo del 40%. Esto quiere decir que hay más plasma que glóbulos rojos. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, una persona que ha sufrido un sangrado agudo, entonces el hematocrito va a bajar. ¿Ya? Estos serían los dos casos donde se puede producir un hematocrito alto o un hematocrito bajo. La hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína, ¿ya?, la cual se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Su función principal es el transporte de los gases sanguíneos como ser el oxígeno y el CO2. Como sabemos, fue aislado por Funk, el cual la aisló en un proceso de cristalización. Tiene un peso molecular de 66.000. Y esta proteína concentrada está formada por dos partes, el E y la globina. El E en un 4% y la globina en un 96%. En algunos libros están como hemo, en Gaito están como hemo. Entonces, ¿cómo nace este hemo? Entonces tenemos al pirrol. ¿Qué es el pirrol? Es una secuencia de aminoácidos, ¿ya?, la cual se va a unir al grupo ferroso, ¿ya? Entonces, este grupo ferroso, o sea, el hierro con la valencia 2, ¿ya? Entonces, aquí, como vemos, este es el E, el cual tenemos 1, 2, 3, 4 grupos pirrol, ¿ya? Entonces,
estos cuatro forman el grupo Peugeot, el cual se va a combinar con el hierro ferroso, o sea, hierro valencia 2. Entonces, este grupo Peugeot, que son el número de 4, va a formar la porfirina. Entonces, esta porfirina va a dar lugar a la protoporfirina. Esta protoporfirina se va a unir al hierro ferroso. ¿Ya? Entonces, esto va a dar lugar a que sea una unión reversible. ¿Ya? Esto quiere decir que se va a combinar con el oxígeno y igualmente se puede separar. Se va a dar la disociación del oxígeno. ¿Ya? Por eso le he puesto aquí oxigenación. En cambio, si estos Peugeot, que son número 4, forman la protoporfirina y se une al hierro con valencia 3, o sea, férrico, va a dar lugar a la oxidación. ¿Por qué? Porque no va a ser una combinación, va a ser una combinación irreversible. No se va a poder separar del oxígeno. Es por eso que es importante que sea hierro ferroso. Y aquí tenemos la globina, que es igualmente una proteína que está en 96%, las cuales tienen 4 cadenas. Una cadena alfa 1, una cadena beta 2, dos cadenas alfa 1 y 2 cadenas beta 2. Hay algunos libros que dicen alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? Pero en total son 4 cadenas de proteínas. ¿Ya? No. Esta porfirina que está formado por los 4 Peugeot, ¿ya? Si se unen, va a dar lugar a la protoporfirina. Esta protoporfirina, si se une con el hierro en estado ferroso, es reversible. O sea, va a dar lugar a la oxigenación. ¿Por qué? Porque se va a poder separar del oxígeno. En cambio, si esta protoporfirina se une con el hierro en estado férrico, es irreversible. Por eso he puesto oxidación. No se puede separar del oxígeno. ¿Ya? Y esta globina, 4 cadenas. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Perdón, la porfirina más el hierro con valencia más 2 van a dar lo que es oxigenación y con valencia más 3 oxidación. Exacto. Oxigenación, reversible. Oxidación, irreversible. ¿Ya? Pero todo esto al Peugeot. El grupo Peugeot que va a formar porfirina. Ahora, ¿cuánto de oxígeno va a transportar? Como sabemos, el N va a ser encargado de transportar oxígeno. La globina es la que se combina con el CO2. Entonces, como vemos aquí, tenemos 4 moléculas de hierro. ¿Ya? Entonces, cada una va a transportar 2 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno transportaría en total? 8. Bueno, en su libro, Dalton explica todo esto, pero no explica de dónde sale este hierro, porque aquí solo vemos una. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen estos 4? Esta es la molécula de N. Pero ven, aquí hay un solo hierro. Y 4 grupos Peugeot. Y luego me dice que en la hemoglobina existen 4 moléculas de hierro en estado ferroso, las cuales se combinan cada uno con 2 moléculas de oxígeno. Y en total transporta 8 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cómo se ve aquí? ¿De dónde sale más hierro? Bueno, buscando, he encontrado que cada Peugeot se combina con una molécula de hierro. Entonces, un Peugeot se va a combinar con una molécula de hierro
esta otro, y otro. Entonces me da 4 moléculas de hierro. Por lo tanto, me va a dar esto para que pueda tener 8 moléculas de oxígeno, los cuales transporta el hierro en estado ferroso. ¿Está claro? Y por último, la globina, como dije, es la que se combina con el CO2 y es la que transporta el CO2. Propiedades físicas de la hemoglobina. Como dijimos, el que descubrió o aisló la hemoglobina fue Fu en un proceso de cristalización, ¿ya? Entonces, esta hemoglobina, en este proceso de cristalización, puede formar cristales en forma de placas, en forma de agujas, ¿ya? Y vio que es destrógeno. ¿Qué quiere decir que es destrógeno? Quiere decir que desvía la luz a la derecha. Y aparte tiene un pH de 7.3. Estas son las propiedades físicas de la hemoglobina. Composición química de la hemoglobina. Entonces, si vemos todo esto, vamos a decir que la hemoglobina está compuesta, seguro que lo van a ver esto en bioquímica, detalle, pero a mí lo que me interesa es que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y hierro. Entonces, esta es la composición química de la hemoglobina. Concentración de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, como ven aquí este cuadro, yo tengo una concentración, un valor normal de la hemoglobina, la cual se expresa en grados de cilindro. En todos los hemogramas, como hemos visto, primero va a haber el recuento de plaquetas, luego va a estar el hematocrito y luego la hemoglobina. O puede ir primero la hemoglobina y luego el hematocrito. ¿Por qué? Porque los dos se relacionan. Entonces, en las mujeres, más o menos es un valor de 12.1 a 15.1. O depende del laboratorio y de sus reactivos. Hay laboratorios que le dicen mujeres de 12 a 15 o de 12 a 15.5. Eso depende. En cambio, los hombres, el valor va de 13.8 a 17.2. O también puede ir de 13 a 17.5. Eso depende del laboratorio. No nos vamos a encerrar, pero nos tenemos que fijar qué parámetros nos da el laboratorio. Entonces, gracias a esto, nosotros más podemos valorar si el paciente tiene una anemia o no. Por ejemplo, tenemos una anemia leve, por ejemplo, que en las mujeres va de 11 a 11.9, o podemos decir mejor, una hemoglobina menor a 12, anemia leve. Ahora, una anemia moderada, que va de 10.9 a 8. O podemos decir menor a 11 hasta 8, anemia moderada. Y una anemia grave es cuando está menor a 8. Entonces, esto es bien dinámico, ¿ya? Esto va, todo tipo están haciendo estudios de esto, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando era médico general, nosotros siempre transfundíamos sangre para entrar a cirugía con hemoglobinas de 10. Menor a 10, transfusión sanguínea, antes de entrar aquí. Pero esto ha ido cambiando. Ahora, actualmente, nosotros recién transfundimos cuando la hemoglobina está menor a 8. O sea, veo una hemoglobina de 7, sí o sí le tengo que transfundir al paciente sangre antes de entrar a quirófano. Antes no. ¿Ya? En los hombres, estos parámetros igual cambian un poco. Por ejemplo, una hemoglobina de 10 o menor a 13 hasta 10, una anemia leve. Si tengo de 10, perdón, de menor a 12, menor a 13, perdón, sería aquí, menor a 13 a 10, anemia leve. Una hemoglobina de 12 a 8, o perdón, de 11 a 8, moderada, anemia moderada.
y menor a 8 es una anemia grave. Entonces, si yo tengo una hemoglobina menor a 8 y necesito entrar al quirófano por alguna cirugía, sí o sí necesito transfusión, ya sea en hombres o en las mujeres. Dígame. ¿Qué pasa si hay mayor a esos valores de ¿Mayor? hemoglobina? Ajá. ¿Qué habría? ¿Cómo se llama eso? No, ¿qué terminología médica? Si yo encuentro una hemoglobina mayor a 12 en la mujer o mayor a 13 en el hombre, yo tengo una hemoglobina ponele de 17, de 18, ¿cómo se llama esto? ¿Frente a qué estaría? Si la hemoglobina está en 17, 18, el hematocrito igual va a estar aumentado. El recuento de glóbulos rojos igual va a estar aumentado. ¿Cómo se llama esto? Poliglobulina. ¿Qué se llama? Poliglobulina. O policitemia. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si vos te encuentras con esto, hay igual un montón de patologías. El paciente puede estar deshidratado y el hematocrito y la hemoglobina han aumentado. ¿Ya? O, por ejemplo, las personas que viven en la altura, aumenta el número de glóbulos rojos. Ellos tienen a veces hemoglobinas de 19, de 18, están con hematocritos de 50. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sube la producción de glóbulos rojos en la altura? Porque ¿Perdón? los tejidos tienen más demanda de oxígeno. Ya. ¿Y qué pasa cuando estamos a 3.600 metros a nivel del mar? Hay menor cantidad de oxígeno. ¿No ve? Más o menos, ¿cuánto hemos dicho que está la presión atmosférica? ¿Se acuerda? Entonces lo que pasa ahí, 760 es lo normal, ¿no ve? Entonces aquí hay un mayor requerimiento de oxígeno, por lo tanto hay una mayor estimulación de la eritropoyetina, y esta eritropoyetina hace que en la médula ósea se produzcan más glóbulos rojos. Entonces es por eso que las personas de la altura tienen un recuento de glóbulos rojos mayor. Están entre 6 millones, 6.5, 7 millones, y aparte está con un hematocrito de 50, valores de hemoglobina entre 19 y 20. Entonces, esta sangre, ¿cómo va a ser? ¿Menos viscosa o más viscosa? Es más viscosa. Y como dijimos, la viscosidad de la sangre es la que sustenta la presión arterial. Entonces, hacer la sangre más viscosa, estas personas van a tener hipertensión arterial. Es por eso que las personas que viven en La Paz, en Potosí, y tienen estos problemas, se tienen que hacer sangrías. ¿Qué es la sangría? Sacar sangre para disminuir la viscosidad de la sangre. Es un tratamiento que se hace en la altura. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar el hematocrito partiendo de la hemoglobina? Por ejemplo, si tengo una hemoglobina de 15, yo sin ver el hematocrito, yo supongo que el hematocrito es de 45. ¿Cómo hago eso? Yo sí, el laboratorio me puede venir, por ejemplo, si hago una gasometría, solo me da el resultado de la hemoglobina y me dice que es la hemoglobina de 15. Y yo saco, ¿no? Tiene un hematocrito de 45. ¿Cómo hago esto? Le aumenta 3. Multiplico por 3. La hemoglobina la multiplico por 3 y saco el hematocrito más o menos relacionado. Por ejemplo, si tengo una hemoglobina de 11, ¿cuánto va a ser el hematocrito? 33. Entonces, esta es la manera rápida de cómo yo puedo sacar el hematocrito.
capacidad de la hemoglobina para captar oxígeno. Esto ya lo vimos como avanzamos en fisiología respiratoria. Sabemos que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.39 ml de oxígeno. Entonces, ¿cuánto va a transportar 15 gramos? 15 gramos me va a transportar más o menos 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo una persona con 5 gramos de hemoglobina. Está Sofía. ¿Está anémico esta paciente o no? 5 gramos de hemoglobina. ¿Sí? Porque ¿cuánto es lo normal en las mujeres, dijimos? 2. De 12. Mayor a 12 a 15 más o menos. ¿Ya? Entonces esta persona está anémica, me dio una anemia grave. Entonces, ¿cuánto va a transportar? Más o menos va a transportar 7 ml de oxígeno en 100 ml de sangre. Entonces, esta persona va a presentar problemas neurológicos. Va a estar mareada todo el tiempo, cansada, puede sufrir desmayo, porque aparte que le falta oxígeno a las neuronas, le falta oxígeno a nivel de las células del riñón, le falta oxígeno a nivel de las células cardíacas, que son las células más ávidas por oxígeno. Es por eso que ustedes siempre que ven a una persona anímica, siempre va a estar cansada, no puede caminar, tiene dificultad para respirar, presenta taquicardia. ¿Y cómo va a estar las pieles y mucosas? Pálidas. ¿Ya? Combinaciones de la hemoglobina. Ahora, como sabemos, si la hemoglobina se combina con el oxígeno, me va a dar lugar a la oxihemoglobina. El grupo, ¿cuál es el que se combina con el oxígeno? ¿El N o la globina? El N. ¿Y el hierro en qué estado tiene que estar? Ferroso. Entonces, esto me va a dar lugar a la oxihemoglobina, y este estado ferroso me va a permitir que se produzca la disociación de la hemoglobina y el oxígeno. ¿Ya? Luego tenemos la hemoglobina, se puede combinar con el CO2. ¿Dónde se produce esta combinación? Entre los capilares No, eso está en los tejidos. Entonces, donde se encuentran los capilares, los tejidos, las células les van a entregar el CO2. ¿Y en qué porcentaje este CO2 se va a combinar con la hemoglobina? Vimos, ¿no? Transporte del CO2. ¿Qué porcentaje? El 70%, ¿cómo se transporta? el 70% entraba, se combinaba con ¿Tú te acuerdas? ¿El 70% cómo se combina? Estoy craneando. ¿Dónde está? Adrián, ¿cómo se combina el 70% del CO2? Ahí está. Rocío. Ingresa y se combina con el agua, forma ácido carbónico, luego se divide hidrógeno a su lado, ion bicarbonato, sale y se combina con el sodio, forma bicarbonato de sodio. Entonces el 70% no es. El 23% es el que se combina con la hemoglobina. ¿Y qué forma? La carbaminohemoglobina. Por eso, elementos carbamínicos. ¿Ya? Entonces, del 100% del CO2 que sale de la célula, el 23% es el que se combina con la hemoglobina. ¿Qué me va a formar? La carbaminohemoglobina. Ahora, igualmente la hemoglobina se puede combinar con el monóxido de carbono.
y pues me va a formar la carboxihemoglobina. ¿Necesita grandes presiones para saturarse la hemoglobina de monóxido de carbono? No. La diferencia era que a pequeñas presiones se pueden lograr grandes saturaciones. Para que el monóxido de carbono se sature al 97%, ¿cuánto de presión necesitábamos? En milímetros de mercurio. Lizzy, ¿te acuerdas? Juan Jesús, más o menos para que se sature al 97% se necesitaba 0.4 milímetros de mercurio. Bueno, eso ya lo tiene fisiología pulmonar, lo pueden revisar. ¿Y cuándo era fatal? Se puede producir la muerte de la persona. ¿A qué presión? Más o menos a 0,6 milímetros de mercurio es una intoxicación que me puede llevar a la muerte. Y por último, tengo a la metahemoglobina. ¿Qué me puedes decir de esto? Observando esta forma. Fusionado con férrico. Se ha fusionado con la hemoglobina que está combinado con el hierro en estado férrico. ¿Es reversible o irreversible? Irreversible. Entonces, esto es la metahemoglobina. ¿Está claro esto? Ahora, ¿qué tipos de hemoglobina tengo? Tengo la hemoglobina A, la cual se divide en A1, A2. Esta es la hemoglobina del adulto. ¿Ya? Y igualmente tengo la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. ¿Ya? La hemoglobina fetal que varía en la secuencia de sus grupos alfa. Eso lo van a ver cuando lleve hematología. Y por último tengo las hemoglobinas anormales, que es la hemoglobina S. ¿Ya? ¿Qué característica tiene esta hemoglobina S? Esta hemoglobina S, cuando baja el oxígeno, se cristaliza y forman placas, como agujas, como ganchos. Entonces dan al glóbulo rojo la forma de una hoz, los cuales pueden ir y producir hemólisis de otros glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que conocemos como drepanocitosis. Por eso se llama anemia drepanocítica o anemia por hemoglobina S. Valores hematimétricos. ¿Ya? Entonces, hemos visto en orden, perdón, Anemia drepanocítica o anemia por hemoglobina S también. En los libros antiguos está como anemia por hemoglobina S, pero ahora casi todos hablan de hemoglobina drepanocítica. Anemia por hemoglobina S. Ahora, hemos estado viendo en orden lo que es un hemograma. Primero vimos recuento de glóbulos rojos, vimos hemoglobina, hematocrito, y qué más otros datos me arroja el hemograma completo. El volumen corpuscular medio, o hay también otros libros que están como volumen globular medio. ¿Qué representa esto? Me determina el volumen y el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? Tengo el hematocrito por el recuento de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. Y esto lo multiplico por 10. Entonces, un hematocrito normal, ¿de cuánto va a ser? Más o menos de 45. Entonces, mi recuento de glóbulos rojos es de 5 millones. Pero en milímetros cúbicos voy a colocar 5. Y todo esto multiplicado por 10. Entonces, 45 dividido 5, 9 por 10, 90
micras cúbicas. ¿Ya? Entonces, el valor normal del volumen corpuscular medio es más o menos entre 80 a 90 micras cúbicas. Entonces, a esto me refiero como un normocito, o sea, un glóbulo rojo con tamaño y volumen normal. Entonces, cuando ustedes vean anemias, si yo hablo de una anemia normocítica, ¿qué quiere decir? Los glóbulos rojos tienen un tamaño y volumen normal, pero están disminuidos en número en relación con el hematocrito y la hemoglobina. Una anemia microcítica, ¿qué quiere decir? Son menores a 80. Ya es una anemia microcítica. Macrocítica, Más grande. mayor a 94. Entonces, el laboratorio, cuando ustedes ven el resultado, directamente te ponen anemia microcítica. Ya vamos a ver lo que viene. Se puede decir directamente una anemia microcítica. Entonces, ustedes ya saben a lo que se refiere. Quiere decir que el volumen corpuscular medio está disminuido en los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué más puedo ver? La hemoglobina corpuscular media. ¿Qué me determina esto? La cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. ¿Ya? ¿Cómo saco esto? La hemoglobina en gramos por ciento por 10 por el recuento del glóbulo rojo en milímetros cúbicos. Entonces, si tengo una hemoglobina de 15, ¿ya? Entonces esta la multiplico por 10 sobre 5, porque digamos aquí tiene un recuento de glóbulos rojos de 5 millones. Perdón, ¿qué era el por ciento? ¿Esto? Hemoglobina en gramos por ciento, o sea, hemoglobinas gramos de cilindro. ¿Ya? Entonces, pongo aquí 15, que es normal. Si tengo una hemoglobina de 15, Sofía, ¿cuánto va a tener el hematocrito? ¿De 15? Ajá. 5 sería, ¿no? 5. No. Ah, 45 la 45. Siempre que tengas la hemoglobina multiplicada por 3. Entonces, solo para que despierte Sofía. Entonces, hemoglobina de 15 por 10, que es una constante, dividido entre el recuento, que es 5. Entonces, divido 15 por 10, 150, dividido entre 5, me da 30. 30 picogramos de hemoglobina. Y el valor normal va a ser entre 28 a 32 picogramos. Si el valor está por debajo de 28, entonces voy a decir que es una anemia hipocrómica, o sea, que tiene menor cantidad de hemoglobina. Si tiene un valor por arriba de 32 picogramos, voy a estar con una anemia hipercrómica. Ahora, si el laboratorio me dice anemia microcítica hipocrómica, ¿qué quiere decir? Que el glóbulo rojo es chiquito y no hay tanta hemoglobina. Hipocrómica microcítica. Que el glóbulo rojo está chiquito y Ya. que no hay tanta hemoglobina. Menor cantidad de hemoglobina. Entonces ya saben cuando el laboratorio diga ese tipo de anemia. Perdón, en el anterior, el volumen corpuscular medio, ¿cuál es la diferencia de macrocítica y megalocítica? O la megalocítica es una parte de... Es mucho más grande. Ya yo voy a explicar más allá Ya. lo que se refiere a megalocítica. Ya. Es mucho más grande. Sobre todo eso se da por la... No, sí. Es ahí. Pero no quería confundir, quiero ir por partes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el laboratorio me dice que tiene el glóbulo rojo, está con, por darle aquí, menos de 70
micras cúbicas el glóbulo rojo y menor de 28 picogramos. ¿Qué tipo de anemia va a ser, Camila? Si el laboratorio me dice que el glóbulo rojo está con volumen corpuscular de 80, ponerle un volumen corpuscular de 70 y con una hemoglobina corpuscular media de 25. ¿Qué tipo de anemia va a ser? Camila, ¿qué tipo de anemia? Emanuel, microcítica, hipocrómica. Luego igual vamos a tener lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual se determina con esta fórmula. Igualmente la hemoglobina gramos por 100 sobre el hematocrito. Entonces, si yo tengo una hemoglobina de 15 multiplicado por 100 me da 1500 y dividida en el hematocrito que es de 45, entonces me da un valor de 33. Y el valor normal es de 33 a 38 gramos por 100. Esto es concentración de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, todos estos parámetros ustedes siempre lo van a ver en el hemograma. Ahora ya saben cómo interpretar. ¿Por qué doctor, considera anemia, digamos, hipercrómica si es que hay mayor número de hemoglobina? ¿Por qué es una anemia? Son patologías que se presentan. El recuento del glóbulo rojo está en 3.5, pero la hemoglobina está en mayor concentración. Entonces puede ser una anemia hipercrómica. Esas son patologías que lo vas a ver en hematología. Ahí, ahora estamos viendo nada más lo normal. ¿Ya? Ahora, hemólisis. Lucero, ¿qué es hemólisis? ¿No? Valentina Rojas, ¿qué es hemólisis? Albert, ¿a qué me refiero con hemólisis? ¿Perdón? Más o menos, ¿cuál sería el concepto? Cosas que afectan, que lo destruyen. ¿Cuál sería el término? Sería Lisis. Lisis es destrucción. Entonces, la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Y este se puede ver a varios factores. Por ejemplo, tenemos un factor físico. Por ejemplo, ponemos sangre en tubo de ensayo y lo comenzamos a mover con fuerza y se va a producir la hemólisis de los glóbulos rojos. Factores químicos. Por ejemplo, el laboratorista se ha olvidado éter en el tubo, vierte la sangre, igual se va a producir hemólisis. Factores biológicos, las ponzoñas de las víboras, las toxinas que tienen el veneno, te producen hemólisis de los glóbulos rojos. Es por eso que cuando te muerde una víbora, la sangre no coagula. ¿Por qué? Aparte, se está produciendo destrucción de los glóbulos rojos. Es por eso que orinan sangre. Igualmente, la toxina del estreptococo, igual te produce hemólisis. Una incompatibilidad ABO o LH